Por acompañarnos esta mañana de jueves de 23 de abril del 2020. Estamos pasando una emergencia internacional como es la pandemia del coronavirus, nombrado COVID-19 o comúnmente se conoce. Este impacto que ha afectado notablemente a todo el mundo, a la salud, a la cuestión económica, al orden social, político, etcétera. Esta mañana nos acompaña para hablar sobre esta emergencia sanitaria, esta crisis, pero crisis es sinónimo de oportunidad y quién más para compartir experiencias de una crisis. ¿Qué oportunidades han surgido de ahí? Una de ellas es la cooperativa Jardín Azuayo cuando ocurrió lo del desastre de la Josefina allá en el año de 1993. Y uno de ellos, pensadores, socios fundadores de Jardín Azuayo, es Hernán Rodas, quien nos acompaña esta mañana desde el bello Cantón Paute. Hernán, buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Buenos días con todos y cada uno de ustedes. Yo contento de poder comunicarme con ustedes y de poder compartir pensamientos, sentimientos tan necesarios en este momento, en esta crisis que estamos viviendo. Un gusto verle, Hernán. Me alegra que se encuentre bien, de salud. Quisiéramos empezar esta entrevista primero agradeciéndole por el tiempo que nos va a brindar. Nos están viendo un sinnúmero de personas a través de las redes sociales de Jardín Azuayo y también en otros canales que vamos a retransmitir. Hernán, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo ve usted esta crisis que está pasando el mundo? Realmente sería muy apresurado dar visiones, lecturas de lo que está pasando, pero es indudable que la catástrofe en la salud, la económica, la social, la cultural, la del propio sistema, está siendo analizada por muchos pensadores en el mundo. Y ahora mismo aquí tengo dos o tres artículos, uno del país sobre qué es la situación que estamos viviendo en este momento, en este mes en el Ecuador, cómo se están moviendo los intereses del gran capital, de la banca, de la industria, en fin, cómo se está aprovechando la misma crisis para enriquecerse más y de forma completamente deshonesta, como es el manejo del capital financiero especulativo. Pero además, por ejemplo, estoy leyendo ahora un artículo de Spiegel, la revista alemana, denunciando cómo hay una forma de comunicación de la crisis que estamos viviendo desde la colonialidad del poder. Es decir, las imágenes que en Europa se manifiesta y hemos visto también en la televisión, no es la imagen que se muestra desde Europa a Estados Unidos. Detrás está una imagen que es aterradora, este neomalthusianismo, es decir, el introducir la idea, la lectura de que eso nos pasa por no llevar eh, de forma ordenada, disciplinada, todo lo que dispone el capital, lo que dispone el mercado, lo que dispone el mundo del negocio, del mercado, de la competencia, del consumo, en fin. Son ideas que se han convertido ya en la mayoría de la población, incluso pobre, en pensar que es natural, que así debe ser el mundo, vamos a vivir, y esos son los anuncios por todos lados. Aquí tengo un texto de aquí de Ecuador que dice: redistribución o barbarie, del coronavirus a la ley de la selva, donde denuncia ya cómo se está aprovechando esta propia crisis en beneficio de los intereses de los grupos de poder, cómo los estados están, y el nuestro indudablemente, están de cara a la deuda, al pago de la deuda, a la relación desde el Estado y de un Estado que es incapaz de responder, porque si algo nos queda en evidencia en el mundo entero es que todo el sistema de salud
que se planteaba desde los organismos internacionales de un Estado y de los Estados poderosos que tienen sistemas de salud para responder las necesidades de la población, de la sociedad, ha sido un absoluto fracaso y una absoluta mentira. Eso ya venía de años atrás, demostrando cómo el verdadero interés del mundo farmacéutico y del mundo de la medicina era una falsedad absoluta, un negocio absoluto. Eso no quita y no quiero dejar pasar la oportunidad para aplaudir, para felicitar el sacrificio, la entrega de tantos médicos, enfermeras, personas dedicadas en este momento a de alguna manera aliviar o de frenar por lo menos la situación que estamos viviendo. Pero como el económico, el manejo del capital financiero especulativo, que es una vergüenza en el mundo, eso continúa y va a continuar o no. Hay autores que están preguntándose ya qué va a pasar en el 2046, qué, cuáles son las perspectivas vistas en el momento que estamos viviendo, sobre todo de concentración de capital, de concentración eh, de poder y de un poder que domina completamente el mercado y que está viendo que los pobres, los ancianos, los jóvenes sin trabajo son un estorbo para el llamado progreso del sistema. Y entonces deben morir, tienen que morir. Y se dice sin desparpajo ninguno, sin vergüenza ninguna, deben morir y es un bien para todos. Lo que la Thatcher y Reagan lo dijeron al iniciar el neoliberalismo. Los pobres son un estorbo, no hay ningún beneficio para el Estado y el Estado solamente tiene que gastar en bienestar social, en salud, en educación. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y quiero participar, mi profunda alegría. Aquí tengo este momento más de 100 páginas. Todo esto es reflexión de coronavirus y la cooperativa, que está hecho con varias personas y que estamos conversando, reflexionando, escribiendo para ir buscando salidas y estar también atentos a las pulsaciones que en el mundo se están dando sobre la situación. Que la crisis del coronavirus algún momento pasará, pero la crisis mayor que nos viene, y esto ustedes habrán escuchado igual que yo, es el hambre en el mundo. Es ya no solo la marginación, ya no solo la exclusión, sino la proscripción del mundo pobre, del pueblo. Eso estamos viendo ya en algunos países, la forma como se está operando ya en este mismo momento, donde los que tienen que morir y deben morir en bien de un sistema que ha sido incapaz de responder a todas las promesas que hicieron con los enunciados desarrollistas. En esa medida yo creo que compañeros, socios, directivos, eh, colaboradores, debemos estar, al menos yo estoy contento de lo que somos, porque Jardín Azuay, como ha pensado, como ha actuado, como está pensando y actuando, y tenemos necesariamente que reprogramarnos porque no es posible continuar con el mundo que hemos vivido, con las formas que hemos vivido. Es imposible. Ayer recibí aquí en la casa la visita de los dos obispos, el arzobispo y el obispo auxiliar de Cuenca, que venían justamente a conversar algo sobre las perspectivas pastorales, porque de pronto cierras los templos, la catedral y ya no hay ingresos, lo que te demuestra entonces la fragilidad inmensa de una institucionalidad que vive o tiene recursos a partir de lo sacramental. Eso hay que rever completamente, eso no tiene futuro. Eso significa el rompimiento definitivo con estructuras clericales, por ejemplo, en el caso de la iglesia. Pero en nuestro caso, en el caso de la cooperativa, nuestras opciones
opciones que están escritas, opciones que están ahora en nuestro plan estratégico. Llevamos algún tiempo hablando del ethos, la ética y la estética cooperativa. El ethos, el tener identidad, el tener dirección, el tener núcleos de pensamiento que nos están orientando, de ética que orienta nuestras actitudes, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, y de una pedagogía que viene desde abajo, desde lo local, desde los pobres. No va a venir soluciones para el hambre desde arriba, desde un Estado endeudado y que sigue endeudándose, ni de las propuestas o dádivas de los supermercados. Va a venir como ha venido siempre en otras épocas, no solo en el país, en las catástrofes en el mundo, desde las iniciativas populares. Somos dedicados al servicio de la economía popular solidaria, pero ni ese término nos va a servir dentro de poco para nombrar tanta pobreza. Tendremos que hablar de una estrategia de sobrevivencia de las clases populares. Y ahí está nuestro sitio. Y está en nuestro sitio a partir de una identidad que no podemos perderla. Estamos cargados de humanidad y nos sentimos, yo al menos me siento fuerte cuando escucho, cuando leo, cuando veo aquí en Paute mismo y a nuestros alrededores y otros compañeros que nos comunicamos, cómo ha surgido una solidaridad, un deseo de cercanía, un deseo de mutua ayuda, cómo las madres solas, cargadas de hijos, están recibiendo ayudas, consuelo, cercanía, a pesar de que con el virus no tienes que acercarte, no tienes que tocarte, no tienes que tener el miedo con el que nos domina muchas veces y nos controla a base del miedo y no de una vida plena, de una vida digna, de una vida en libertad. Entonces nuestra cooperativa Jardín Azuayo tiene este momento unos principios, una fuerza, un ejemplo que ha dado. Recordemos el año pasado, fuimos reconocidos en América Latina entre las 3 mejores cooperativas de América Latina. La de, la de Centroamérica, en este caso Guatemala, que es una cooperativa de mujeres. La de Colombia, que es una cooperativa de seguridad, de seguros, y Jardín Azuayo, que dice claramente la revista que publicó, es un proyecto social que nace desde abajo, nació en un desastre y es un ejemplo. Eso no nos han dicho de vanidad, nos han dicho porque esa es la imagen que todos los que somos de nuestra cooperativa hemos ido dando. Y ese es nuestro valor, esa es nuestra esperanza. Y esto depende solamente de nosotros, y cuando digo nosotros digo de cada uno, porque el virus puede pasar con una vacuna, pero esa necesidad de cercanía, de ternura, de solidaridad, de mirar las cosas desde abajo, de revisar nuestros modelos y estilos de vida consumista, competitiva, para encontrar otras formas de familia. Fíjate estos días cómo ha recrudecido, y eso dicen las estadísticas, no solo en Ecuador, la violencia intrafamiliar, los suicidios por la desesperación de falta de trabajo y tal. La situación humanamente es muy compleja, muy difícil, pero no imposible desde las perspectivas, repito, que el propio pueblo va creando aquí y en el mundo. Aquí tengo un artículo de una propuesta que está dándose ya en la India, igual que hay en África, igual que hay en América Latina, igual que hay en Ecuador, en muchos sitios, desde la iniciativa privada, desde iniciativas de gobiernos locales, de preocuparnos de los más pobres, los más necesitados, los que según el sistema deben desaparecer, deben morir. Repito, ya no es solo marginado, ya no es solo excluido, es proscrito. La proscripción es un estorbo, debe morir.
ese neomalthusianismo de empezar a pensar desde el poderoso, desde el capital, desde el Estado que estaba llamado y construido para el bien de la sociedad, eso es en este momento un fracaso rotundo. ¿Por dónde irán las cosas? Es muy temprano para decir, pero la mayoría de las voces que escuchamos, de voces sabias, yo muchas veces les he hecho referencia al libro de Humberto Eco, que a mí me ha gustado y me ha impactado desde que el año pasado que él murió y salió el libro. Estamos yendo de la estupidez a la barbarie, de la estupidez a la locura, porque solo de locos, de estúpidos, puede continuar un mundo tal como hemos organizado, de hambre, de necesidad. El cooperativismo vivido en su identidad cooperativa, en el contexto en el que nació, que hemos hablado tantas veces, y en la perspectiva que hoy necesitamos, nosotros tenemos las herramientas, el pensamiento, no porque lo digamos, sino porque quienes nos ven y quienes comparten la acción diaria, como son los empleados, los directivos, en fin, estamos no convencidos como idea, como una ideología simplemente, sino como una experiencia humana vital de cómo la gente se une, se organiza y busca estrategias para combatir de forma solidaria el hambre, la necesidad, la desocupación. Pero ese es un gran desafío para nosotros en la cooperativa. Tenemos que repensar nuestra estructura institucional. Tenemos que repensar nuestras estrategias. Tenemos, de hecho, en nuestro plan las estrategias, las prioridades, que los valores que nos orientan, en fin, las acciones claves y los grupos humanos que, que son los prioritarios para nosotros. Y esos 7 ámbitos de vivencia, mientras más profundamente y honestamente y convencidamente vivamos en nuestro jardín Azuayo estos valores, esta filosofía, esta forma de actuar, que no busca el lucro, que no busca la rentabilidad, que no busca la competencia con el capital, que no se deja arrastrar por las lógicas perversas del mercado, sino que somos fieles a nuestra identidad de sociedad de personas, de sociedad en comunidad, de economía popular y solidaria, de las economías más golpeadas, y busquemos formas y mecanismos para estar cerca de nuestros socios, para estar cerca de ese pueblo que está sufriendo ya. Yo me desespero, hemos tenido aquí reuniones el otro día de más de 80 personas. Ayer estuvimos con los muchachos trabajadores buscando formas de crear algún banco de semillas para producir en pequeñas parcelas, por lo menos para abastecer los mercados internos y empezar a pensar para el próximo año en un mercado local fuerte y donde hay que presionar necesariamente para que las lógicas que hoy vivimos y nos parecen normales terminen definitivamente con una nueva actitud. Bueno, he contestado de alguna manera con algunas cosas que este momento nos inquieta. Espero algún comentario o pregunta de tu parte. Hernán, quiero agradecer su tiempo, pero también queremos agradecer a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de la cooperativa. Hay un sinnúmero de preguntas que tienen inquietudes y quisiéramos también conocer su respuesta. Hernán, hay comentarios también, por ejemplo, dice Patricio Shimay, la crisis no se resuelve con donaciones o caridad, sino con acciones inclusivas y participativas, que como institución financiera busca ser responsable con los ahorros de los socios
y ser inclusivos en la colocación de sus recursos, buscando justicia social dentro de la redistribución de la riqueza. ¿Qué nos podría decir sobre este comentario, Hernán? Que estoy completamente de acuerdo. Nunca me habrán escuchado a mí o a la cooperativa en general. Fíjate, yo tengo esos 40 y tantos hijos y jamás le pedí un centavo a la cooperativa, y al contrario pido a los muchachos, como ayer hablamos, de que ellos tienen que aportar y aportan. Entonces estoy completamente de acuerdo. Esa no es nuestra actitud, pero sí tenemos que replantearnos con el, los fondos que tenemos, con los depósitos hechos por la propia gente del pueblo, por los activos que tenemos y que están en manos del pueblo. Cómo buscar estrategias que fortalezcan las formas de sobrevivencia de la gente. Eso nos obliga a repensar completamente nuestros mecanismos. Indudablemente es dinero del pueblo puesto en manos de la cooperativa para apoyar las iniciativas, pero la situación que vivimos nos obliga necesariamente a repensar, a repensar la estructura institucional, a las lógicas de intervención, la arquitectura institucional. Muchas cosas tienen que cambiar necesariamente para ser más ágiles y estar más al servicio de las iniciativas. Esa es nuestra opción pedagógica, esa opción por la vida, esa opción política de que las cosas tienen que cambiar, no pueden seguir así. El mundo que hemos tenido ya no va a ser el mismo de ninguna manera, y esa opción pedagógica de libertad, de autonomía, de iniciativas, de propuestas desde abajo, hablando, consultando, compartiendo, lejos de verticalidades, lejos de formas de actuar muchas veces ajenas a la situación concreta que está viviendo el pueblo. Necesitamos, por lo tanto, trabajar, estudiar, investigar cuáles son las lógicas que hoy el pueblo va creando desde una perspectiva solidaria para poder sobrevivir. Nunca hemos hablado ni tenemos, nunca hemos tenido la actitud de dar caridad a nadie. Gracias, Hernán, por su respuesta. También le mandan saludos desde Italia, desde Londres, desde Estados Unidos. Hernán, tienen mucho el agrado de verle. También nos consultan qué similitudes tiene esta crisis con lo ocurrido en 1993 con el desastre de la Josefina. No tiene nada que ver. Esta es una crisis global. Venimos tiempos hablando y compartiendo la visión que se tiene en el mundo. Estamos en una crisis civilizatoria, una profunda crisis de los fundamentos que crearon la occidentalidad, la cultura dominante. Y esta cultura que ha dejado de ser cultura y se ha convertido en barbarie, en muerte, en exclusión, en proscripción, como he dicho antes. Entonces, ¿cómo es posible que podamos escuchar a poderes del mundo, a poderes entre nosotros mismos, de, eh, de que el sistema ha respondido, va a responder, o los gobiernos están respondiendo? El análisis de coyuntura de este mes del Ecuador, que te da con nombres, apellidos, empresas, cuáles son las ganancias que tiene este momento, y cómo los propios bonos que el Estado está dando, supuestamente en beneficio de la gente, lo hace a través de la banca, lo hace a través de mecanismos que permiten la bancarización de la gente pobre, de la gente que está ayudando. Nosotros somos contrarios completamente. Nuestra opción pedagógica es desde el pueblo, desde abajo, desde sus iniciativas, desde su rechazo y rebelión y actitud crítica ante un sistema que es sistema de muerte. El Papa Francisco ha sido muy claro en esto. Vivimos un sistema de muerte, un sistema que no provoca vida, progreso.
sino destrucción completa. Fíjense cómo en Europa ayer se alegraba de ver que, por ejemplo, en la India, en Londres, a los años de los años aparece un cielo claro, porque ya no hay contaminación y muchos animales, aves, están regresando porque el mundo está cambiando, porque ha parado la contaminación, ha parado la basura, en fin. Entonces, esas iniciativas, como otras iniciativas que hay también entre nosotros, es sumamente importante valorarlas y valorar lo que hacemos, lo que somos como Jardín Azuay. Perfecto, Hernán. Profundo lo que usted nos está compartiendo en esta mañana. Yo le voy a seguir compartiendo varios comentarios y preguntas que tienen. Había manifestado usted, Hernán, que en el desastre de la Josefina las personas estaban con el agua hasta el cuello, pero sin embargo ahorraban. Ese era el mensaje, ¿no? Ahorrar. Y también la otra cuestión que fluía esas fechas, dichas también por el monseñor Luis Alberto Luna Tobar, eran que no eran damnificados. ¿Cómo estas cuestiones podemos también motivar a la gente en este espacio también que afecta a la cuestión psicológica? Yo creo que es sumamente importante en el caso de nuestra cooperativa, igual que pasó en la época del desastre de la Josefina, qué lectura, qué elementos de lectura crítica tiene el pueblo para tomar actitudes y acciones. Entonces, por ejemplo, luchamos enormemente para desterrar de nuestro lenguaje el lenguaje de damnificado, mientras el ejército, las autoridades, nos decían ustedes, son damnificados. Y nosotros nos negamos a que nos llamen damnificados, pero nos negamos al mismo tiempo proponiendo en salud, en educación, en limpieza, en producción, en mercadeo, en fin, con datos concretos, con diagnósticos concretos de cómo es el paute nuevo que buscamos, no recuperar lo que perdimos, sino crear un nuevo paute. Pero eso tenía que ser consecuente en términos operativos con la forma como nos organizamos. Y una primera forma de cómo nos organizamos fue primero los pobres y los más pobres. Y hubo gente que no perdió nada porque no tenía nada. Ellos tuvieron inclusión y cabida también en una estrategia de reconstrucción. Entonces yo creo que esos criterios, los criterios con los que nacimos como Jardín Azuay, y ese hecho de estar con el agua hasta el cuello y decir, nos están regalando de fuera, nos están donando desde zapatos, sombreros, cobijas, medicamentos, alimentos de todo tipo, nada es regalado. Les entregamos porque hoy necesita, y de acuerdo a un censo y a una organización, y teniendo preferencia a los más pobres con una calificación, entonces vamos a repartirnos y a no aceptar de ninguna forma ningún elemento de corrupción, de aprovechamiento, de clientelaje, de esa picardía de robar, de engañar para yo coger más, arranchar. Fuera toda actitud firmada de que sale del programa si encontramos actitudes así. Eso nos permitió entonces pensar que con los ahorros que la gente había hecho de su propia, en la propia desgracia, se podía crear una cooperativa para utilizar nuestros propios recursos que no vayan a Cuenca, no vayan a la banca, no vayan a beneficiar a otros que nada tenían que ver, sino que se reinvierta esos recursos creados desde el trabajo, el esfuerzo, la organización del pueblo, se capitalicen al interior de la propia cooperativa. Esto no es nuevo. Hemos aprendido de otros desastres igual en otros países, en otras formas de respuesta, donde la crisis ayuda a crecer, donde la crisis es crisol para revisar profundamente la estructura que tenemos personal
íntima, familiar, comunitaria, de barrio, y buscar entre todos otra cultura que sea el compartir y no el competir, el compartir con el más pobre y el necesitado sin esperar que hoy la psicología nos dice que es toda una terapia para el ser humano, el preocuparse del otro, el dar, el compartir. Entonces, yo creo que todos, yo al menos muchas veces lo he dicho, aprendí tanto de las formas como el propio pueblo se organiza, comparte, da, descubre con mucha ternura, con mucha dedicación la necesidad del pobre y sabe distinguir fácilmente quién miente, quién es corrupto, quién busca su propio interés. Eso es posible. Entonces nosotros cooperativistas creemos en eso, porque esa es la historia también del cooperativismo en el mundo, con todas las corrupciones que han habido también y desvíos. Pero indudablemente ahí hay en la cooperación, en un mundo cooperativo, en un mundo solidario, en un mundo donde creemos en el otro, no le tenemos miedo al otro, sino que no somos nosotros si es que no tenemos alteridad en los otros. Nadie es más que otro, pero eres menos sin el otro. Y hoy estamos en un mundo donde empieza un pensamiento y una actitud criminal de deshacernos del otro porque no produce y porque no consume. Muy bien, Hernán. Seguimos con varias consultas. Voy a pasar un audio que me acaba de llegar a mi WhatsApp. Quisiera compartir. Hernán, nosotros hemos construido muchas cosas en la crisis. ¿Cuál es el aprendizaje que debemos tener de aquí en adelante? ¿Cuál debe ser nuestra forma de aprender para poder enfrentar las crisis? No sé si se escuchó bien. Sí. Ok, Bueno, gracias con tu respuesta. tú has escrito, yo he leído, yo he escrito también, y muchos compañeros en nuestra cooperativa, empleados, gerentes, en fin, gente preocupada siempre de que vivamos auténticamente el cooperativismo. Pero hay algo que en mi caso como sacerdote, como cristiano, el lugar, ayer nomás hablaba esto con los obispos, para nosotros cristianos, el lugar teológico preferencial que nos ha dado el propio Jesús son los pobres, es el pueblo, el amor, la fidelidad, la cercanía, la inserción, la capacidad de servicio, la capacidad de mejorar vida, no con el sermón, con el discurso, sino como una vivencia profunda de cercanía. Y eso se ve, y hoy lloraba, me salían las lágrimas viendo y escuchando comentarios de una mamá con 4 hijos que murió su esposo hace poco, se le cae la casa y está pensando en que no va a quedar sola, que hay vecinos, que hay solidaridad. O uno de mis muchachos, igual que está recibiendo cualquier cosa para poder vivir con la familia, está pensando, yo tengo unos ahorritos, ¿cómo podríamos invertir efectivamente creando una especie de, de fuentes de trabajo para niños trabajadores, pero unidos a las familias, unidos a... yo creo que ese es el camino, eso es desde abajo, desde adentro, desde los marginados y los proscritos. Cualquier otro camino no nos va a conducir a ser cooperativistas, sino a competir con la lógica perversa de quienes buscan solamente lucro. Y en eso tú también tienes mucha sabiduría. Y repito, has escrito, has comentado en esa línea. Hernán, el cooperativismo siempre ha sido una alternativa, usted lo ha mencionado, que es una opción de vida. Ahora más que nunca, es esta una salida para que este mundo vuelva a surgir, pero con un pensamiento diferente, con un pensamiento de unión, de solidaridad. Nuestro plan de la cooperativa dice claramente
en su misión. El cooperativismo es una opción de vida que impulsa una nueva sociedad solidaria. ¿Creemos en eso o no? ¿O solamente está escrito pero nadie cree, ni estamos buscando mecanismos para hacer realidad entre nosotros? Porque entonces ahí hay otra falsedad. Está escrito, es nuestro plan estratégico, pero eso de que es una opción de vida, y más en este momento, ¿qué otra opción puede quedar? Seguir ligados a la banca, a la deuda externa, a los intereses de los grupos de poder, que son cada vez menos. De Sousa, cuando estuvimos reunidos en la cooperativa con él, decía, hace pocos años eran 265 grupos de poder enorme en el mundo. Hoy son 6. Se reúnen entre 6 y dicen el petróleo baja a tanto, sube a tanto, o los tales de mercado se van a cubrir de esa manera, o vamos a producir, o estos son los precios, o estos son los mecanismos para seguir provocando guerras, dominación, en fin, esa es la lógica. Es que no tenemos salida, queridos, no tenemos salida, o una de dos, o seguimos con esa lógica perversa de también nosotros individualmente al interior de la familia, del hogar, de poder, de dominación, de violencia, de control. Eso lleva a primero a una enfermedad psíquica permanente de agresión, de sospecha, de falta de ternura en nuestras familias, en nuestros hogares. Esa es una destrucción eh, que nos mata exactamente igual. Entonces, o morimos de coronavirus, o morimos de rabia, o nos suicidamos de desesperación, o la otra salida es que es una salida real, porque no es que la historia va a parar. Claro que estamos también sujetos a ese, no miedo, pero sí posibilidad de autodestrucción y de un suicidio colectivo en el universo. También en nuestra locura, nuestra estupidez humana, los seres humanos vamos perdiendo cada vez más sabidurías elementales que recibimos de nuestros padres, de nuestros mayores, y que recibimos sobre todo de la gente pobre que en medio de crisis profundas siempre ha salido, ha encontrado caminos para salir. Recuerden ustedes la famosa peste negra que en Europa bajó la población de toda Europa a un 40%, murieron millones de personas. Ahí surgieron santos, se fundaron comunidades religiosas exclusivamente dedicadas a atender a la gente que estaba muriendo en las calles, que no había el sistema de cuidado, ni mucho menos. Y surgieron. Y esos carismas deben renacer ahora y deben renacer para cambios institucionales. Ayer les decía ya a los obispos compartiendo con ellos, el Papa dice claramente, el mundo en el que estamos ya no funciona más que para la muerte y para la miseria. Tenemos que tener cambios profundos. El primer cambio profundo es la espiritualidad. No una espiritualidad que está buscando un Dios que nos dé arreglando los problemas para los que Él mismo nos ha dado sabiduría y poder para poder enfrentarlos. Es una sabiduría de la cercanía, del amor, de la mutua ayuda, de la solidaridad, de saber descubrir en la naturaleza, en toda la riqueza inmensa, humana, humanitaria, que sigue habiendo en el mundo a pesar de tanta violencia y de guerra y estupidez. El otro cambio institucional que tiene que darse, no podemos seguir siendo con estructuras institucionales como hasta este momento, en el caso de la Iglesia, tenemos, con un alto porcentaje de clericalismo, donde eh, quienes estamos para servir nos hemos convertido en una especie de casta. Entonces ahora que no hay fondos, que no hay entradas, este tiempo no hemos podido, yo no he podido celebrar nada, no hubo Semana Santa, no hay primeras comuniones, no hay confirmaciones, entonces descubres
de qué estás viviendo, de qué has vivido y de cómo vas a vivir de hoy en adelante. Entonces tiene que haber cambios institucionales. El Papa dice desde los horarios y las formas de entrega humana y de presencia humana tienen que cambiar. Y la otra son las formas de presencia, no formas de presencia como en la pregunta primera que me hicieron, paternalistas, caritativas. No, no, la cooperativa no es un centro de caridad ni de beneficencia. No, no, es un manejo adecuado, capaz, eficiente para manejar los recursos de los miles de personas pobres y de clase media que han confiado y confían en nuestra cooperativa y han puesto su dinero y saben que hay honradez, que hay honestidad y que estamos buscando siempre la mejor forma de servir. Entonces ahí hay tres cambios. Cambio en que yo soy hombre, pero ¿cómo soy hombre? ¿Cómo soy mujer? ¿Cómo consigo el matrimonio? ¿Cómo me consigo a mí mismo como persona? Tengo el sueño, como alguna vez les decía en una reunión, mi sueño es que me suban en la cooperativa el sueldo y puedo ir a hacer mi viaje a Miami. Si ese es tu sueño, eh, con toda seguridad, después de la pandemia no vas a poder realizar ese sueño. Pero hay otros sueños que nos ha obligado este silencio, esta clausura de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrarnos en la familia, con los hijos, de buscar las formas y maneras de ser que cambien completamente nuestras relaciones. Entonces todo depende de la voluntad humana. Nosotros vamos a hacer lo que queremos hacer, soñamos hacer y tenemos la experiencia y la vivencia de haber compartido en varias ocasiones justamente esa situación. Yo creo que en esa medida, repito, eh, alguna vez Juan Carlos nos dio esa frase de un pueblo africano: yo soy porque somos. Yo hablo, soy y pienso como soy porque soy de la cooperativa Jardín Azuayo. Y quiero con ustedes ser consecuentes en este momento para ver que es posible prender una luz en medio de tanta oscuridad, que es posible acercarnos, a tocarnos, a abrazarnos, compartir con el pobre, con el necesitado, rompernos la cabeza en términos económicos, financieros en el tema que no he entrado, porque para mí es mucho más complejo todo el mundo de la moneda virtual, de la forma como están planteándose hoy las finanzas, los bancos, en fin, y el capital financiero especulativo que es horrible, horrendo, y cómo sigue pervirtiendo y pervirtiéndose. Entonces, pero que es posible y no podemos pensar que esto va a durar como no ha durado ni los más grandes imperios, sino llega un momento y nunca nadie esperó que en tan pocos días el sistema capitalista, la propuesta neoliberal, se quede desnudo de cuerpo entero para demostrarnos la falsedad del discurso desarrollista, progresista. Necesitamos que nuestro pueblo entienda, lea, tenga lecturas críticas, sea autónoma, sea creativa y lo haga de forma cooperativa, cooperante, comunitaria. Me parece que tenemos el espacio y tenemos que mantenernos en esa identidad. Hoy más que nunca, Hernán, fortalecer la educación cooperativa entonces. Fortalecer la educación cooperativa más que nunca ahora, Hernán. Bueno, eso es lo que nuestra cooperativa con Educope ha estado haciendo. Y los documentos de hoy de evaluación de Educope, los que han habido, están insistiendo justamente en lo mismo. Hace el año pasado yo había escrito ya y compartí en Educope la propuesta en trabajo con las organizaciones. Y ya allí cambiamos completamente el esquema diciendo, no va a cambiar la cooperativa, no va a cambiar la familia,
si no cambias tú. Si tú eres un coronavirus con tu forma de ser, de consumir, de carácter, de relación, de exclusión de los demás, y de crearte fantasmas en la cabeza de superioridad, de imposición. Si entre los empleados no somos capaces de crear ambientes cálidos, fraternos, y desde la cajera hasta el gerente de comunicación o quien sea, somos hermanos, hermanas, que estamos trabajando en este mundo globalizado en profunda crisis, pero para salir de la crisis, aquí no hay sálvese quien pueda. Aquí la única salvación son el orientar nuestra identidad cooperativa, el volver a hacer las opciones que hemos hecho, opción por la vida, amamos la vida de todo ser humano, la vida de la naturaleza, la vida que nos permite existir y sentir todos los días el sol que sale, la sonrisa de un niño, la lágrima de una madre que está, la semana pasada echaron más de 200, que yo sepa, trabajadores de las plantaciones de flores. Aquí a mi alrededor de mi casa tengo vecinas que me dicen, tengo 4 hijos, ya me quedé sin trabajo, yo vivo del jornal. ¿De qué puedo vivir ahora? ¿De qué puede vivir? No sé, pero tenemos que unirnos y organizarnos. Encima han crecido los robos, ya están organizadas, por ejemplo, y la primera las mujeres para poner una tranca y desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana está cerrada por el tema de seguridad. Pero ya se organizó la comunidad, se organizó el pueblo. O los padres de familia y los niños trabajadores están dándole las vueltas pensando que vamos a poder trabajar, pero para todo eso necesitas educación, utilizar el cerebro, pensar, reflexionar, tener capacidad de análisis críticos y no ingenuos, no pensar que todo esto es natural y se nos ha venido, pero ya van a venir de nuevo el Estado con una vacuna y nos va a curar a todos y va a pasar. Falso, mentira, es mucho más grande y eso necesita en general educación. Los que leen y escriben sobre nuestro Ecuador, una de las cosas que nos dicen de toda nuestra historia de participación política, de ciudadanía, de liderazgo, es esa. Es un pueblo dependiente, es un pueblo que vive de esa imagen que nos regaló, nos dio el desarrollismo y de un Estado que va a cubrir todas las necesidades, de un Estado paternalista y es un Estado que está en manos de intereses de capital nacional extranjero y no de pueblo. Entonces, eso es posible creando ciudadanía. Nuestra cooperativa no puede dejar de lado el compromiso de que cada socio nuestro y socia sea a su vez ciudadano crítico, que aporta, que está presente, que está ayudando de forma concreta. Pero eso nos lleva al desafío que siempre hemos tenido y esa es otra lección de la Josefina. Hay que organizarse. Y hay que organizarse con preferencia y teniendo preferencia, como pasó entre nosotros, a los más pobres. De tal forma que un día un pobre recibe una casa y dice, usted no perdió nada, pero aquí está la solidaridad del resto para que usted tenga su casita. Pero eso es fruto de la solidaridad, del encuentro, de no decir es un problema de los demás. No, no, en este momento es un problema de la humanidad. Hemos perdido capacidad humana de sensibilizarnos, de amar la vida, de gozar de la vida y de encontrar sentido a la vida ayudando a vivir y buscando otro mundo que es posible, indudablemente. Hernán, le están saludando de varios lugares, desde Pucará, desde Ponce Enríquez. No sé si quisiera expresar un saludo de aliento, donde usted estuvo algún tiempo también como párroco. Bueno, ustedes como otros me han escuchado. Mi escuela inicial cuando me hice sacerdote fue Pucará, fue Xumirán,
y fueron las organizaciones de allá. Allí yo me hice hombre y me hice sacerdote, no en el seminario. Allí me enseñaron teología y experiencia de Dios desde la vida del pueblo. Ver abuelitas, gente trabajadora que se iba de Pucará pasando por Narigüeña, 4.080 metros de altura, hasta la costa para subir con naranjas, con arroz, con sal y bajar con papas, con bellocos, con un intercambio. Manuel Chiriboga, famoso economista, sociólogo que ya falleció, él decía realmente ese es una especie de paraíso, donde hay un control vertical sobre el territorio y la gente es solidaria e intercambia permanentemente. Pijilín no tenía mercado, no hacía falta mercado porque cada uno tenía su parcelita y vivía e intercambiaba. Pero no estamos en un mundo para volver a hacer lo mismo, en una estructura. Pero ahí aprendí solidaridad, aprendí sacrificio, aprendí a moverte. Ahí aprendí a cantar, a tocar guitarra, a pintar. Yo bajaba de Pucará con mis cuadros a vender en la comercial que había en Cuenca. Pero ese pueblo lo llevo muy dentro, igual que llevo muy dentro todo lo que significó de organización, de la red de mujeres, de los niños, de los barrios, aquí en Paute con el desastre de la Josefina. Llegó un momento en que fue aceptado en el municipio con una ordenanza de que la organización de las 24 unidades de organización que se logró hacer con el desastre tenían presencia y voz al interior del municipio. Entonces, en el caso de Pucará, su rebeldía, su forma de enfrentar las cosas muchas veces violenta, pero, pero altiva, y eso lo tengo muy dentro y agradezco a Dios que me dio ese seminario y me sigue dando a través de ese contacto con el pueblo como lugar teológico, lugar de espiritualidad y lugar para vivir realmente el Evangelio. Qué bien, Hernán. Nos ha dejado un gran aprendizaje el día de hoy. Nos ha hecho un llamado también a organizarnos, a cambiar como seres humanos, a darle sentido a la vida, a creer en el cooperativismo como una opción de vida y ahora más que nunca, lo que estamos pasando con esta crisis dejada o que está dejando el coronavirus. Hernán, queremos agradecerle por su tiempo, queremos agradecer a las personas que nos están viendo el día de hoy. Quiero dejarle en la parte final, Hernán, siempre he sido testigo fiel de que usted es un cooperativista íntegro, siente, piensa y actúa cooperativamente. También el modelo de educación de Freire, aprender haciendo y enseñar aprendiendo. Gracias, Hernán, por su tiempo. Sus palabras finales, por favor. Creo que Hernán se nos fue. Para la parte final, Hernán, sí. Si nos regala unas palabras finales, Hernán, muchas gracias. Juan Carlos tuvo la gentileza de pasarme una copia de este libro con textos de Paulo Freire. Pedagogía de los sueños posibles. Pedagogía de los sueños posibles. Esa pedagogía pasa, como todo lo de Paulo Freire, por esa alteridad, por ese ir al pueblo para recuperar y aprender las estrategias de vida, de sobrevivencia a partir de la solidaridad. Eso es lo que necesitamos en este momento en nuestra Jardín Azuay. Educope tiene que fortalecerse, Educope tiene que seguir dando los frutos que ha dado, pero significa un cambio y una conversión institucional para revisar nuestras actitudes, nuestra forma de ser y hacer de nuestra cooperativa Jardín Azuayo realmente una luz en medio de la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias a ti, Santiago,
y a todos los compañeros, a Wilson, por darme esta oportunidad. Y habrá momento para compartir este tema que a mí particularmente me llama la atención sobre comunicación. Dice la forma como se está usando el tema de coronavirus como comunicación es haciendo notar al resto de la humanidad que eso es fruto de la pobreza, de la miseria, de la vagancia, de la falta de productividad, de malos gobiernos, de malos manejos y no sé cuánto. Por eso es que te hacen aparecer el coronavirus en todos los países pobres, en África, en América Latina, y te muestran los cadáveres y tal. Mientras tanto, jamás habrás visto en las noticias alguien que ha muerto de coronavirus en Alemania, en España, en Italia o lo que sea, mostrando sus cadáveres, mostrando el dolor, mostrando la miseria. No, ahí hay una actitud colonial, imperial, mostrando y culpabilizándonos de alguna manera de lo que está pasando y que nos merecemos morir para que el resto viva mejor. Le comprometo, Hernán, para un siguiente diálogo, Hernán. Bueno, encantado cuando ustedes consideren. Gracias, Hernán, y gracias a las personas que nos han podido ver y escuchar. Que pase bien, Hernán. Ya existirá el tiempo para vernos nuevamente físicamente. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuánto duró?